Carta a los romanos. No sé cuántas veces hemos estudiado estos pasajes, pero siempre uno cada vez que pasa encuentra nuevas cosas. Y eso es lo que, Romanos 1, eso es lo que Dios nos da esa facultad de ir conociendo lo que Él es. Es tan grande, inescrutable, maravillosamente infinito y lleno de misericordia, lleno de poder. Entonces constantemente uno está viendo en la Escritura y va buscando los ángulos que Dios nos presenta. Y cómo el Dios tan grande y misericordioso quiere que el hombre le conozca. Y yo a veces me frustro, muchas veces frustrado cuando hay cosas que no las puedo realizar. Y uno dice, ¿y Dios se interesa en el ser humano? Es que Dios sabe que todos nosotros, ninguno de nosotros tiene la sabiduría al 100%. Pero todos los seres humanos, todo ser humano es un complemento en la sociedad. Y es por ello que el mundo puede en el día de hoy regirse, moverse, construir, edificar, restaurar y prolongarse. Porque Dios le ha dado al hombre estas facultades, de acuerdo hechos a su imagen. Un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios de voluntad, un Dios de poder infinito. Pero también Dios es tan sabio para que el hombre le conozca. Ahora, ¿el hombre le puede conocer por sí mismo, por su voluntad? No. Porque Él es aquel que se revela a los corazones. Y lo hace en todo tiempo. Ahora aquí en Romano está presentando una de las cartas muy profundas sobre el Evangelio, sobre la revelación de Dios, sobre su manifestación, sobre el poder que Él tiene para salvar. Y también Él es aquel que escudriña al hombre y su origen, para que el hombre sepa en dónde está. Sepa en dónde está. Y cualquiera que lee este pasaje en el capítulo 1, donde dice Dios el poder del Evangelio y la culpabilidad del hombre, la culpabilidad del hombre y el poder del Evangelio. Dos tremendos contrastes que son una enormidad, infinito, sin parámetros, sin límites, sin bordes. El poder de Dios versus la terrible consecuencia en que el hombre es culpable. Y vamos a ir viendo cómo Dios es aquel que opera para que el hombre llegue a conocerle. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, Él tiene sabiduría, Él sabe cómo tratar a su criatura. Dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos por otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y con ellos no aprobaron, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas. Quien quiera que tú seas, eres inexcusable. Nadie se puede excusar. Claro, la gente no entiende. La gente puede decir, no entiendo, no lo asimilo, no lo puedo aplicar a mi corazón porque es tan grande estas cosas que nunca las he leído, nunca las he entendido y por lo tanto me justifico. No. El hombre es inexcusable. Inexcusable. Lo que vemos aquí, una de las tremendas verdades que Dios ha hecho, es el poder de Dios. El domingo pasado hablamos del poder de Dios, del poder de Dios en el mundo entero, y sobre los gobiernos, sobre los países, sobre su manera de tomar cartas en el asunto. Él es el Dios soberano y lo hace y nadie puede preguntarle porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Dios. El poder de Dios, el poder de Dios. Es maravilloso cada vez que uno ve nuevos ángulos del poder de Dios. Mire, dice allí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Bueno, Dios, acuérdense que Él escogió a Israel. De toda la raza humana, Dios dijo, escogió a Abraham. Y a él le daré la tierra de bendición, a él me manifestaré, a Israel haré un pacto con ellos, haré un convenio con ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Con esto en mente, imagínense el tremendo panorama que tenía Dios con Israel. El poder de Dios para salvación. Primeramente al Israel y al griego. Al judío primeramente, también al griego. Una salvación tan grande, de tanto poder. Uno siempre, ¿cómo es esta salvación? Tanto poder. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo asimilarlo, el poder de Dios para aquel que cree? Miren, el otro día hablaba un predicador y hablaba nuestra vida cuando antes que naciésemos, tenemos según el plan divino, Dios sabía que nosotros habríamos de nacer y Él dice que nos amó antes que del mundo. Dios nos salvó, nos amó y nos preparó para una salvación tan grande. Ahora nosotros, antes de nacer, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres,
en esa etapa de los 9 meses. Nosotros, y cada uno por lo que le dicen, bueno, allí vivimos y ¿cómo subsistimos dentro del vientre de la madre por 9 meses? ¿Qué comíamos? ¿Qué nos alimentábamos? ¿Cómo respirábamos? El poder de Dios es tan grande cuando gesta a un ser humano que por más que la medicina trate de explicar en grandes rasgos, buscar las formas más fácil de explicar cómo es la gestación y cómo es el nacimiento. Y nosotros nos conformamos porque llegamos a un límite en que no entendemos cómo existíamos allá. Luego nacimos, salimos al mundo y el médico nos tomó paz, un palmazo. Y comenzamos a respirar. Nacimos de ese mundo, por así decirlo, y entramos al mundo del oxígeno, de la independencia, y comenzamos donde hay aire, donde hay viento, donde está todo el movimiento que adentro de la mamá no estaba. Un nuevo trance, una nueva etapa. Y eso es tan común, que sí, eso es tan sencillo. Pero si nosotros lo asimilamos, ¿cómo será? ¿Cómo se movilizará el cuerpo? ¿Cómo el mecanismo del ser humano comienza este cambio? Estar dentro de la madre, respirando por misma del cordón, alimentándonos y todo aquello, y luego cambiar todo el síntoma y comienzan a funcionar las papilas gustativas, y ya comenzamos a alimentarnos y ya comenzamos a crecer un nuevo mundo. Dios dice que cuando nosotros creímos, nacimos de nuevo. Aquí dice el Evangelio, una salvación, un evangelio de poder para todo aquel que cree. ¿Cómo es esa gestación? ¿Cómo es ese ambiente? Nosotros todos entendemos cuando nos convertimos, no teníamos idea del evangelio, nos ignorábamos todo. Estábamos como dice la palabra, en el mundo, estábamos sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos, y estábamos totalmente conectados a un mundo muerto, sin Dios, destruidos al infierno eterno. Creímos y nacimos de nuevo, y entramos a una vida nueva. Y comenzamos a vivir una vida totalmente diferente a la que teníamos en el mundo. ¿Quién hace eso? Bueno, el poder de Dios. El poder de Dios que genera esto en una forma tan real que nosotros, por más que tratemos de buscar los amplios campos de entendimiento, es un misterio. Dice, fuiste nacidos de nuevo. Y el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo y nos selló con su Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya nuestro mundo pasado no vamos a volver jamás a ese mundo de estar muerto en delitos y pecados. Tal como la criatura no puede volver a la madre, porque ahora está en nuestro mundo, está en nuestro ambiente, está en nuestra ley, está en nuestra atmósfera. Es imposible. Bueno, el nacimiento del cristiano es así. ¿Cómo eso? Por el poder de Dios de salvación. Es formidable la salvación. Cuán amplia es. Y el hombre, con esta tremenda intervención divina, dice la palabra de Dios allí, versículo 17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otro misterio, por la fe. ¿Qué es la fe? El mundo dice, yo tengo mucha fe. La gente dice, no, yo lo que le pido a Dios me responde. Oiga, ruego usted porque usted es un hombre de fe. La gente piensa que es una herramienta. Es una herramienta. No, es mucho más que una herramienta. Es mucho más que una herramienta. ¿Y por qué? Por fe. Cuando una criatura nace, no tiene idea. Solamente el ámbito del desarrollo da curso a su vida y todo se genera
un milagro. La fe del cristiano es igual. Cuando uno cree el Evangelio, con esa sensibilidad, con esa sencillez, por la fe, entra al mundo espiritual, a gustar esta nueva vida, un nuevo nacimiento, y todo es por pura gracia. Pura gracia, por fe. La fe es, como dice la palabra en hebreo, la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Algo tan, de tantas milésimas de segundo, el hombre dice, creo. Genera un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos sella y nacemos por la palabra y ahora somos hijos de Dios y por lo tanto ahora tenemos una vida totalmente nueva. Preparados para un ambiente nuevo. Diseñados para amplitudes de muchas bendiciones, incalculables bendiciones que tenemos en esta nueva vida. Nadie la puede comprar. Nadie la puede garantizar según sus ideas. Nadie la puede aportar. Todo es de Dios. Todo viene de Dios. Netamente de Dios. Por la fe. Hermanos, una de las maravillas que siempre uno quisiera comprender, vernos según como Dios nos ve. ¿Cómo desarrollar esa tremenda fe, esa certeza? Recién conversábamos sobre temas que no entendemos y nos preguntamos y nos quedamos con los secretos allí sin poder ampliarlos más. Porque estamos en un mundo donde nuestra mente no está desarrollada en su plenitud y no tiene toda esa cualidad para poder encontrar las razones, la respuesta a todas las interrogantes que el ser humano tiene. ¿Qué razón? Bueno, solamente dice Dios, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué hace la fe? Aceptar, porque Dios por algo lo permite. El justo por la fe vivirá. En problemas, en batalla, persecución, en discapacidad, en equivocaciones, en torpeza, en malas inversiones, malas actitudes, malos diálogos y tantas cosas. Y todo esto acontece en nuestro entorno. ¿Cómo entenderlo? No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pregúntele a los científicos cómo es eso. No entienden. Pregúntele a un economista cómo se puede vivir por la fe. Pregúntele a la medicina cómo se puede vivir por la fe en ciertas condiciones de enfermedad. Ellos tienen un ambiente, como dijo alguien, yo no vivo por fe, yo me muevo según las, como dijo ese, se me topió, como por así decirlo, según las circunstancias, según la probabilidad, eso es. Yo me rijo por la probabilidad, lo que puedo ver, lo que puedo entender, lo probable, lo que veo, lo que palpo, lo que razono, lo que veo ante mis ojos. Esa es mi vida. No creo en eso, en la fe. Así decía este personaje. Creo en la fe. No tiene vista. No tiene esperanza. Sufre y sufre sin ningún consuelo. Se frustra en las grandes situaciones que lo pueden ponerlo en la encrucijada y está allí agitado, turbado, atado a preocupaciones sin poder entender nada. Mientras que el cristiano por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la fe le provee un amplio campo de descanso, de paz, de salida, de poder dejar
descansarse en el Salvador precioso que nos ha dado esta fe para pasar por este mundo, para pasar por este ambiente, por pasar por esta larga y estrecha vida en la cual nos movemos. Y la fe es para vivirla aquí en la tierra, porque ya después veremos lo que es nuestro y no habrá y nunca vamos a necesitar la fe, porque ya es nuestro. Ya la fe allí no estará en nosotros, porque veremos, no por fe, sino que veremos la realidad. El justo por la fe vivirá. Y es tan formidable. Estos son los tremendos parámetros de lo que Dios ha hecho en el ser humano. Pero ahora vamos a entrar a un tema donde Dios, por así decirlo, hace un escrutinio. Toma al hombre y ve cómo el hombre en esta posición tan alta, de tanto bien, de tanta elegancia, de tantos parámetros, de tanta amplitud, a este hombre y lo pone aquí ahora para verlo hasta dónde ha bajado, ha descendido, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Dios con esta mentalidad, poniendo al hombre en esta condición, como quien va al médico, y el médico le descubre, le hace exámenes, tienes esto otro, aquí también esto, hay que hacer el examen, vamos a hacer un análisis porque no estoy seguro. Y comienzan todas aquellas circunstancias en las cuales se trata de entender el por qué el hombre está sufriendo, por qué la mujer está padeciendo esto, y hay una junta de médicos y una junta de exámenes y todo eso para poder buscar qué es lo que le pasa. Bueno, eso es lo que hace Dios. Toma al hombre y comienza como el hombre comienza a descender, a bajar. Dice allí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. A continuación vemos cómo el Dios del cielo, perfecto, santo, como el doctor de los doctores, como el médico cirujano, como aquel que tiene todas las respuestas a todo el deterioro de la humanidad. Y él, con su justicia y santa, cuando pone al hombre delante de sí, se puede ver cómo Dios lo hace el escrutinio. Comienza a mirarle. Porque el hombre, en las condiciones que es escudriñado, se encuentra ante la santidad de Dios. Y la santidad de Dios se declara la ira de Dios en contra del pecado. Miren, dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie puede justificarse, porque Dios ha tomado al hombre, lo ha llevado allí al pabellón y le pone delante de sus ojos, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios le manifiesta al hombre, le revela al hombre, lo escudriña y le pone allí delante de sí. Dice, las cosas, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga, una de las maravillas que uno dice, ¿cómo Dios puede convencer al hombre pecador de cómo es? De cuántas tinieblas han entrado en él. De cuánta oscuridad ha entrado en el ser humano. Dios en un momento le revela las cosas de lo que es él. Su eterno poder. Su eterno poder. Y el hombre insensato, el hombre sin conocer a Dios, puede entender el eterno poder de Dios. El eterno poder de Dios les es manifiesto. Su eterno poder y deidad revela al ser humano. En un momento, no lo sé en qué momento, pero el hombre entiende que hay un Dios y que tiene poder
¿Cuántos grandes artistas se han descubierto que en su vida anterior eran de padres creyentes? El otro día hablaba con un ex patrón, el Marroquíe, le dice a Carlos lo conoce, el Marroquíe. Conversamos el otro día y hablamos del Evangelio. ¿Sabe qué se acordó él? Sí, o sea, mi mamá me llevaba cuando yo estaba chico, me llevaba allá y cantábamos y todo eso, y íbamos a la reunión y todo eso. Pero esas cosas, yo vivo las cosas de Dios en otra forma. No es necesario que yo vaya a la iglesia, yo ahora trato de hacer el bien y cosas así, porque así hablo. Así que no es necesario eso. Ah, sí que usted llega a la iglesia, sí, cuando estaba chico, vaya a mi mamá. Un tiempo en el cual Dios manifiesta al ser humano, se manifiesta al ser humano, le da a conocer de su deidad, de su poder, le revela al ser humano, inconverso, lo lleva a esa condición. ¿Acaso es imposible para Dios? No. Ya vimos el asunto del nacimiento, el poder de Dios. Todo eso Dios lo planificó, lo detalló, hasta el día de hoy funciona a la perfección y no ha cambiado. Su eterno poder y deidad como creador actúa en la mujer, en el nacimiento, en el hombre y surte el efecto generación a generación. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, entendidas, como dice la palabra allí. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga, hermano, son temas tan altos que el hombre ni siquiera puede ubicar estas cosas porque no puede cuadrarlas a su mente estrecha. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido descendiendo, ha ido bajando. Y vamos a ir viendo el proceso de decadencia del ser humano. Y es algo tan real en el día de hoy. Ustedes pueden mirar ahora, el día de hoy, ver la ciudadanía o mirar los horizontes hacia otros países, cómo el ser humano está tan lejos de Dios. Después de haber tenido tantas cosas, y ahora hay un deterioro, pero un caos. No son oscuridades, son tinieblas en todo el ser humano, en toda la humanidad, ha ido retrocediendo hasta llegar a convertirse en un tremendo déspota que hace cosas terribles delante de Dios. ¿Qué ha pasado con toda esa revelación que Dios ha dado al hombre? Con toda esa luz que ha llegado, con toda esa luminosidad que ha llegado al ser humano. Usted sabe que el día de hoy la luminosidad en cuanto a la palabra, no hay frontera que se cierre al Evangelio. Entra la luz a través de las ondas radiales, a través de la internet, y nadie puede cerrar la frontera al Evangelio. Antiguamente se cerraba una frontera, se prohíbe el Evangelio. No se puede predicar en ningún lugar público, está prohibido. Pero las ondas radiales entran a través del satélite y entran a la frontera y puede una persona en el secreto de su hogar escuchar la palabra de Dios al predicador y entender los misterios y gozarse en secreto delante de Dios. El poder de Dios se hace claramente visible. El hombre no puede excusarse. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación y mire, siendo entendidas. ¿El hombre entiende? Sí, aunque está muerto en delito y pecado, sí, pero sabe del poder de Dios, de la deidad de Dios, de su eterno poder, desde la creación del mundo. Se ha ido transmitiendo esta tremenda verdad. Nuestros padres, nuestros antepasados, de la abuela, y la tatarabuela, llegamos a Eva, a Adán, y la gente comienza en eso. Viene el proceso del tiempo, ya la gente comienza a negar a Dios. Y después el hombre se transforma en una apóstata, y muchos comienzan ya a ponerse incrédulos y dicen necio en su corazón, no hay Dios. Pero hubo un proceso anterior en que Dios le dio a entender al ser humano. Y el hombre es inexcusable. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, desde Adán en adelante.
Increíble. No es necesario que Dios haga un seminario para hablar a la gente de su existencia. No, mire, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas hablan de Dios. Las cosas reales, palpables, tocantes, hablan de Dios. Hablan de Dios. Es algo tan grande que uno dice, todo lo hecho, todo lo que está hecho, habla de Dios. Uno puede ver a un pequeño gusanito y me dice, es una criatura viviente. ¿Quién la hizo? Pero Dios las hizo. No hay nada que tenga vida que no sea ella. Usted sabe que Dios tiene el Señor Jesucristo tiene el poder, ese atributo de creador. Él es el creador. Jesucristo es el creador. Él tiene ese atributo. Crear, generar vida. Él es el dueño, el autor de la vida. Él es el originador de la vida. Y Él es el creador. Los hombres, entendiendo esto, dice, no tienen excusa, entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, llegó un momento en que supieron de Dios. ¿En qué momento de la vida? Dios lo sabe. Dios tiene los anales de la historia de cada ser humano, la biografía, de cómo Él pudo saber que hay un Dios, que hay un creador, que tiene un poder, que es santo, que ha enviado un Salvador. Dios lo sabe. Y Dios lo tiene allí, no en algo semi-oculto, no. Dios, usted sabe que Dios no es como el ser humano. Los pensamientos de Dios son tan altos que nuestra mente no es capaz de acordarse. Usted sabe que nosotros, a medida que vamos envejeciendo, nos vamos poniendo olvidadizos. Y nos pasa todo. Se le olvida a ver si va a buscar algo y llega al lugar y dice, ¿qué venía a buscar? ¿Qué venía a buscar? Y se le olvida. Pero lo que nunca se le olvida a un cristiano es el tema de su salvación. Hay personas que han caído en la enfermedad de la demencia senil, pero nunca se olvidan de que fueron salvos, de que se convirtieron al Señor, de que son hijos de Dios. Jamás, porque eso es algo natural, genéticamente incluido por la palabra de Dios en el hombre interior, haciéndolo nacer, dándole una nueva naturaleza, sellándolo con el Espíritu Santo, imposible de olvidar, porque es una nueva vida, nuevo origen, nuevo nacimiento. Y aquí encontramos, dice, siendo entendidas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa el ser humano, no tiene excusa, no tiene excusa. Pero mire cómo va descendiendo el ser humano. Primero, después de toda esta información, aquellas cosas visibles que fueron hechas, siendo entendidas, el hombre no tiene excusa. ¿Y qué ha pasado? Toda esa luz, toda esa claridad, todo ese destello. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Qué responsabilidad tan grande, habiendo conocido a Dios. No le dieron gracia, no le dijeron, tú eres Dios, único. No le retribuyeron gloria. Fuera Dios cuando estamos allí en Malaquía, cuando Dios le dice, este pueblo dice que si ellos hacen el mal, Dios se agrada. Así que si hago el mal, Dios lo va a tomar en cuenta porque lo rebajaron al nivel de la humanidad. Bajaron a Dios a su nivel. No, si hagamos bien nomás o hagamos mal, Dios no va a hacer nada. Dios nos deja y Dios es paciente, Dios es misericordioso y Dios tiene paciencia y por lo tanto hagamos lo que hagamos, sigamos a Dios.
No, el ser humano no puede rebajar a Dios. No le glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios. ¿Puede llegar el ser humano a ser tan ingrato? ¿Puede llegar el ser humano a olvidarse de su Creador? Dijo Dios a Israel, el buey conoce el pesebre de su amo, el asno conoce a su amo, pero Israel no me conoce. ¿Cómo puede bajar el ser humano a desconocer a su Creador? ¿Puede bajar tan bajo? ¿Puede echar tanta oscuridad en su entendimiento, en su mente? ¿Puede echar tanta nubosidad que no le da gracia a Dios? Dice, no, yo vivo, yo soy gobernador de mi vida, hago lo que quiero y nadie se mete en mi vida y no creo en Dios y por lo tanto una ingratitud, una oscuridad dentro del ser humano. Después de haber tenido tanta luminosidad, de haber tenido tanta sensibilidad en su crecimiento, en su desarrollo, conociendo, maravillándose de la creación, maravillándose de las cosas hechas, visibles, no le dieron gracias a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, se envanecieron en su raciocinio. Hombre inteligente que actúen con un raciocinio necio. ¿Puede el ser humano bajar tanto, tener tanta sublimidad de entendimiento y de pronto su mente se va entenebreciendo y ya después raciocinia con locura? Locura, como dice la palabra en el Salmo, dice el necio en su corazón. Alguien, porque un joven hablaba con un creyente, o sea, con una persona, un ateo, y este le dijo, yo soy ateo, yo me declaro ateo, por lo tanto, lo puedo divulgar sin ningún temor. Y el creyente le dijo, así que usted es un ateo. Bueno, lo que dice la palabra de Dios dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces usted no es cuerdo, está loco. Porque eso es lo que dice la palabra. Es una locura. Su raciocinio no es científico desarrollado en cordura. Está actuando una mente atrofiada. No le gustó, pero la palabra de Dios lo dice. Mire lo que ocurre. El hombre, cuando va rechazando la luz, cuando va rechazando la palabra de Dios, van entrando tinieblas. Oye, es increíble. Se sabe que el ser humano no tiene espacio vacío. El ser humano no tiene espacio vacío. Si el hombre, por ejemplo, es una persona que dice ya, de aquí para adelante, de aquí en adelante, yo no voy a ir más a reunión. Bueno, ese espacio se va a ser llenado con algo más. No, de aquí en adelante, yo ahora no trabajo más, así que me voy a quedar aquí sin trabajar. Y ese espacio va a ser ocupado por algo, porque el ser humano no puede estar en vacíos, no puede vaciarse. No puede tener una mente inactiva, porque somos creados en ese proceso de entender la tremenda grandeza de Dios, gozarnos en Él, darle gracias a Dios y constantemente ir en desarrollo, en aprecio, e ir evaluando constantemente cuán grande es nuestro Dios, cuán efectivo es su poder, cómo se manifiesta y cómo se comunica con el hombre. Y con el hombre va entrando más luz y va el hombre expandiéndose y va creciendo hacia arriba. Pero aquí es todo lo contrario, va bajando los escalones. La necedad no le dio gracias a Dios, sino que se envaneció en su razonamiento. Ya actúa con locura. Locura. ¿Y qué es una locura? Ya, basta. No me hable. Y comienza el ser humano a actuar en locura. Arrebato, enojo, arrogancia, soberbia, déspota, impío. Y comienza todo aquel proceso. Comienza ese proceso. Van entrando las tinieblas. Se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue oscurecido. Oscurecido.
¿Has visto estas personas que declaran constantemente que ellos son seguidores de Satanás? Y uno los mira y uno lo único que dice, pobrecito, cuántas tinieblas hay en él, cuánta oscuridad, cuánta oscuridad, oscura. ¿Y quién puede caminar en la oscuridad? ¿No es verdad que si estuviera en un lugar oscuro, el hombre es tan vulnerable a la oscuridad que estaríamos en constante caídas, golpes? Y el hombre no está diseñado para vivir en la oscuridad. No, el hombre fue hecho para que esté delante de Dios. Él dice que la luz vino al mundo, la luz vino al mundo para iluminar a los que estaban en tinieblas, porque en las tinieblas un ser humano no puede vivir. Pues bien, aquí la oscuridad comienza en el hombre y dice, y él está entenebrecido. Entenebrecido. Estando en la oscuridad, él profesa ser sabio. Él dice, no, yo estoy bien así. Yo no necesito las cosas de Dios. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito tener un Salvador. Comienza a exponer su locura. Comienza a comunicar su ceguedad. Entenebrecido, pensando que está en lo correcto, y uno escucha y dice, oh, qué terrible mente de este individuo. No dan ganas de dialogar en esa situación con tal fulano. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Y mire, y hay un cambio en él, dice allí, versículo 20, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Comienzan los cambios, los hábitos de su vida comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar. ¿Qué hacían los egipcios? Los egipcios, cuando Dios los sacó a Israel, acuérdense que ellos tenían muchos dioses, y que eran hombre con cabeza de bestia o de animales. Y esos eran los ídolos de ellos, de los egipcios. Y eso es la tremenda forma, como dice aquí la palabra, cambiaron la gloria de Dios. Dice, se hicieron necios, hicieron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, incorruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Ay, y es tan grande el desborde de la locura de una persona que niega a Dios, y ese vacío de desconectarse del conocimiento a Dios, de no aceptar a Dios, y entran a una oscuridad torcida. Se hacen una imagen. Toman una imagen, compran una imagen y la tienen como su Dios. ¿Cómo tan bajo puede caer el individuo? Van entrando las penumbras, cada vez más espesas, cada vez más terriblemente desalojado de la luz. Cambian la gloria de Dios, lo bueno, lo perfecto, lo incorruptible, lo tangible, lo más justo, lo santo. Lo cambian dice, por cosas corruptas, por imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hace Dios? Bueno, Dios es todo misericordioso. Cuando pasa eso, bueno, Dios dice, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Ahora ataca su propio cuerpo. Atrapó su mente, atrapó su raciocinio, atrapó su visión, atrapó todo lo que tenía de información, lo que estaba en su mente, todo aquello comenzó a cambiar en oscuridad, a tal punto que ya Dios los entrega. ¿Qué quiere decir antes? Que Dios los tenía allí,
protegidos, dándole información, abriendo su entendimiento, escuchando la verdad, mirando las cosas hechas, mirando todo aquello, dándole toda luz, todo destello. Y ellos fueron rechazándola, y fueron bajando, descendiendo, a tal punto que adoran algo que es más pequeño que ellos. Toman una imagen, la tallan y la adoran. Que es una imagen menos que un ser humano, menos que nada. Nada. ¿Tanta oscuridad puede entrar en el hombre? ¿Tan bajo puede bajar el ser humano? ¿Tanta corrupción puede entrar? Claro. Llega un momento que Dios los entrega, por así decirlo, ya los suelta. ¿Qué pasa? Mire, dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aman la mentira más que la verdad. ¿Pero cómo es posible? Oye, un examen del ojo médico, del cirujano, una forma en lo que Dios ve en la profundidad de su corazón, en la profundidad de sus actividades, en la profundidad de su necedad, en la profundidad de esa oscuridad, y llega a este punto el ser humano a amar la mentira. Vender la verdad y creer la mentira. La verdad que todos tenemos esa tendencia a cuando tenemos que decir la verdad, y la primera tentativa, una mentira, una pequeña mentira, nos ocurre. Porque la inclinación nuestra, la tendencia nuestra siempre amar la mentira antes de amar la verdad. ¿Qué dice Dios? Él es un Dios celoso. Dios es celoso. ¿A lo que es celo? Por ejemplo, uno dice a la esposa, ¿vamos a la reunión? No, es que sabe que voy a ir a ver a fulana de tal. Y uno dice, parece que no me ama, porque prefiere a ella antes que a mí, humanamente. O en el hogar, por ejemplo, la madre prefiere al hijo antes que el marido en ciertas cosas. Y el hombre dice, bueno, yo soy su esposo, diga darme la preferencia a mí. Y siente celo. Bueno, Dios es celoso. ¿Qué dice Dios? Junten mis santos. Hagan memoria de mí, como escuchaba en la mañana. Hagan memoria cada primer día de la semana. Son 4 veces al mes. En el año son 480 veces. Para adorar, recibir, dar gracias al Señor. Por este domingo, el mes pasado estuve 2 cenas nomás, así que son menos. Y esas las cosas Dios las cuenta allí con su celo, sabe qué tanto le amamos, qué tanto le buscamos. Sabe, Dios es celoso. Bueno, aquí está un Dios celoso. ¿No me quieren? ¿No soy de su agrado? Bien, los entrego. Ya que cambian la verdad por la mentira. Y cambian la verdad por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cambian sus principios. Cambian sus costumbres. Cambian sus devocionales. Eso es lo que ocurre. Y aman el mundo, aman el placer, aman el pecado, aman la mentira, aman el fraude, comienzan a amar. Y de Dios, no, nada, no, y se enojan. No quieren saber nada de Dios, no quieren que ni se mencione la palabra de Dios, no quieren ni siquiera ver una Biblia, no quieren que nadie esté predicando en la calle, no quieren que nadie les dé literatura.
son entregados a las profundidades y cambian su método de vivir. Y es espantoso. Dice 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero ellos no sienten vergüenza. Ante la sociedad es vergüenza, pero ellos no lo consideran vergüenza. Y es alarmante en el tiempo en que estamos viviendo. Cuando la gente se ruboriza, ver en la sociedad el tercer sexo, le llaman, la tercera forma de vivir el ser humano. No les da vergüenza. Ellos tratan de meter en la televisión, tratan de meterlo en el noticiero, tratan de meterlo en el cine, y están constantemente. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Cambian el uso natural. Ya no le es vergonzoso. Y el creyente sufre. Va descendiendo el sur. Mis hermanos, aquí voy con esto. Dios es aquel que nos quiere que nosotros saltemos hacia arriba. Eso es el proceso de Dios. Que escalemos más. Que vayamos más gustando su benignidad. Gustando más. Mientras más vivimos para Dios, más conocimiento de Él, más gustaremos de su amor, más nos deleitaremos en cada reunión, más nos gozaremos en adorarle, más le retribuiremos la gratitud, más le cantaremos, más le alabaremos, más y más. Un salto hacia arriba. Ese es el proceso de la nueva criatura, creciendo hacia arriba. Mientras que el hombre que desplaza a Dios va retrocediendo, bajando, 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 a tal punto de amar la mentira y entregarse a las pasiones más torcidas y no sentir vergüenza. Publicar el pecado que hace, reírse del enlace matrimonial, hacerlo noticia. Bueno, ¿puede bajar el ser humano? Bueno, cuando Dios lo suelta, eso es lo que acontece. Una nota agradable, Dios es aquel que dice que nosotros vivamos, mirando hacia aquel que viene pronto a buscarnos. Él viene pronto. Él ya está en posición de venir a buscar la iglesia. Miramos el entorno y nos damos cuenta. Vergüenza, disilusión, incredulidad, idolatría, laxidia, perversidades por doquier. Síntomas de que la venida del Señor está cerca. Será como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Tal cual como pasó en aquellos tiempos. La vergüenza de la maldad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, por estas verdades que tenemos en tu palabra, donde tú pones al hombre, oh Dios, bajo tu escrutinio. Y puedes examinarle, oh Dios, y ver su decadencia, hasta dónde puede llegar. Pero también vemos, oh Dios, el propósito tuyo de darnos más luz de la que tenemos hoy día en total desarrollo, en magnitud, de destello, cada día más, como el lucero va en aumento la claridad. Y eso hace, oh Dios, que respiremos y seamos oxigenados en esta nueva vida por la palabra tuya, por tu espíritu y también por las promesas, porque tú eres un Dios que nos da todas estas verdades y solamente, netamente, solamente por la fe. Gracias, oh Dios. No tenemos que invertir dinero, no tenemos que poner tiempo para evaluar, oh Dios, sino que por la fe podemos desarrollarnos y vivir enjugados, llevados, pastoreados por ti. En su santo y bendito nombre te damos las gracias. Amén. Amén.